Muy buenos días, le damos gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por estos momentos donde le demostramos a Él que nosotros le amamos, porque estamos interesados en su presencia, en escuchar su voz, que lo estamos buscando, que nos acercamos a Él con seguridad, con confianza, porque sabemos que Él se acerca a nosotros, que Él está aquí en medio de nosotros, que Él es bueno, su misericordia es para siempre. Te adoramos, oh Dios. Te alabamos, te bendecimos, santificamos tu nombre en nuestros corazones. Eres el Dios de verdad, el Dios de fuerza, el Dios de poder, el Dios que nos levanta. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aquí estamos porque tú nos amas, tu amor es incondicional, Dios nos ama. Nosotros lo sabemos y ese amor nos constriñe. Ese es el único amor verdadero. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ya nos tenía destinado para esta salvación. Él es el único Dios hermoso que está vivo y nos ama. Nos ama con todo su corazón, con toda su alma. Y también nos pide a nosotros que lo amemos. Ese es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Gracias, Padre, nos acercamos a ti en acción de gracia, reconocemos tu amor, tu bondad. Gracias, Señor, por ese amor incondicional. Gracias porque nos amaste estando en delitos y pecados, siendo tus enemigos, estando en ignorancia. Oh, gracias, Señor, gracias por ese plan perfecto que estaba escondido y lo quisiste revelar, oh, a todos nosotros. Es un misterio ese plan verdadero, ese plan de salvación que Dios mandaba a su Hijo en forma humana, con sangre y carne como nosotros. Lo envió a este mundo para que tomara el lugar de nosotros, porque no había nada que quitara el enojo de Dios sobre nosotros, porque estábamos separados de Dios, y Él mandó a morir en la cruz a su Hijo. Lo encarnó en el vientre de María, fue concebido por la sombra del Altísimo y por el Espíritu Santo, para que viniera a darnos ejemplo, para que trajera esta bendición de Dios, de que Dios quería reconciliarse con el mundo, con toda la humanidad, que Dios quería reconciliarse con nosotros, quería atraernos a través de Cristo hacia el corazón del Padre y hacia el mismo Cristo. Y por eso Él fue a la cruz. Y en esa cruz, en esa salvación tan grande, está el poder de Dios, porque la cruz es poder de Dios, porque Cristo es el poder de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, nos dio la salvación, perdonó nuestros pecados, fuimos justificados, santificados y vamos a ser glorificados por Él. Ese sacrificio de la cruz trajo las bendiciones sobreabundantes para todos nosotros. No podemos brincarnos ese momento ni dejarlo a un lado, porque no hay poder si no ponemos la mirada en el sacrificio de Cristo. Y cuando todos creímos que Cristo murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, inmediatamente Dios nos dio poder para poder servirle, seguirle. Nos regaló su Santo Espíritu y comenzó a obrar vida
en nuestro espíritu, comenzó a vivificarnos, a transformarnos por ese poder que hay en esa cruz, en esa muerte y resurrección. Por eso toda persona que está en esta mañana escuchando este devocional debe comprender lo que Dios está hablando en esta hora, en este momento. Que la cruz, que su muerte y muerte de cruz trajo la salvación que todos debemos recibir, ese poder que fue posible por la cruz. Si no hubiera sacrificio, si Cristo no hubiera expiado los pecados de nosotros y perdonado, Él fue la propiciación a todos nuestros pecados, no habría poder para nosotros. Ahora tenemos poder, el poder del Espíritu Santo, que nos va a ayudar mientras estemos en este mundo viviendo para Cristo. Nos va a ayudar a entender, a comprender que Cristo quitó el pecado en nosotros, que Cristo nos libró de la muerte, del pecado, de la enfermedad, de la ruina. Necesitamos apropiarnos de esta verdad, necesitamos recibirla en el corazón para ser libres de la muerte eterna, para ser libres de todos los males de este siglo, para ser libre de la muerte segunda y tener la inmortalidad y la vida eterna juntamente con todos los que amamos al Señor, todos los que hemos creído. Dios nos va a reunir allá en el cielo y nos va a hacer maravillas delante de nosotros, va a hacer cosas poderosas que nadie ha visto, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan. Gracias a ese sacrificio de la muerte de Cristo en esa cruz, Dios nos dio el poder para hablar bien, para gozarnos en su presencia, para no pecar, porque en su cuerpo fue quitado el pecado, la fuerza que nos hacía pecar, esa fuerza que nos hacía maldecir, esa fuerza y ese poder que estaba en nuestros miembros, que nos hacía caminar en maldad, caminar para el camino torcido, para el camino de la perversidad, ese camino imperfecto. Cristo lo quitó en la cruz y nos ha dado el poder para no practicar el pecado. Ya nosotros no practicamos el pecado, ya nosotros no hablamos mal, ya nosotros no hablamos perversidad, porque lo primero que hizo Dios fue cambiarnos ese corazón malo, ese corazón de piedra, y colocar su corazón en nosotros, un corazón de carne, un corazón limpio como el cristal, puro y dulce como la miel. Esa es la vida nueva que Dios nos ha dado a todos, y eso es lo que las multitudes necesitan saber: el mensaje de la cruz, la predicación de la cruz, que Cristo fue crucificado en una cruz y perdonó nuestros pecados y quitó la muerte, trajo la vida eterna para nosotros, trajo la salvación, porque todo el poder que necesitamos para alinearnos a la palabra, para obedecer a Dios, está en el mensaje de las buenas noticias, porque ese mensaje derrotó a Satanás. Está en el mensaje de Jesucristo crucificado. Ahí inicia
el evangelio. Ese es el evangelio puro, que Jesucristo fue a la cruz por nosotros, que se entregó por nosotros, que murió por nosotros, que nos ha salvado, nos ha dado la inmortalidad, las bendiciones, la salud, la prosperidad, nos ha dado todo porque Él fue a la cruz. Y tenemos derecho de reclamar nuestras bendiciones cuando le hemos añadido fe a la palabra de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas pecan por ignorancia. Pero todo el que peca por ignorancia, porque no sabe esta verdad, Dios dice que oremos por ellos para que les dé Dios vida. A través de este mensaje, en estos momentos, muchas personas están recibiendo la vida, están recibiendo el poder para no pecar. Aleluya. Pero hay otras personas que cometen pecado, pero es pecado de muerte. Y ese pecado de muerte es el que hace que no crean en Dios. Y si ellos no creen en Dios, es el pecado de la incredulidad. No serán salvas sus almas. Pero el ignorante que se ora por él, ese pecado es pecado no de muerte, porque se ora por él para que deje de ser ignorante, y Dios le ayudará para que reciba la sabiduría de la palabra, para que reciba esta verdad, y va a poder seguir a Cristo, amar a Dios y servirle. Pero el incrédulo, ese, como siga en su incredulidad, no se sana. Se puede orar por él para que Dios traiga la sanidad, y sigue enfermo a pesar de que escuchó que Cristo se llevó la enfermedad en la cruz, que lo primero que hizo Cristo fue quitar el dolor y quitar la enfermedad, pero siguen igualiticos porque hay ignorancia. Porque hay incredulidad. En este grupo hay incredulidad. Los que cometen pecado de muerte, hay incredulidad. Y los que cometen pecado de no muerte, hay ignorancia. Pero estos incrédulos, por mucho que le gusten las cosas de Dios, pero si hay incredulidad, no reciben nada, porque está escrito en la palabra: no pueden ver el reino de Dios, no pueden entrar, no pueden ser sanos, no pueden ser salvos, no pueden ser libres. Siguen diciendo vulgaridad, siguen peleando, siguen pecando, siguen maldiciendo su vida y maldiciendo a toda persona que se le ocurra, a toda persona que se porta horrible, que se porta con palabras de vulgaridad, que se porta con necedad, que se porta con patanerías, con groserías, con altivez. Son incrédulos. Ahí hay incredulidad porque han escuchado esta verdad y no la creen, no la creen. Y Dios dice que ya no se ruegue por ellos, porque no van a creer y siguen enfermos y siguen arruinados por ese pecado de incredulidad. Oh, Dios mío, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, tú nos estás ministrando esta verdad. Oh, Dios bendito, ruego que a esas personas que están cometiendo pecado de muerte por su incredulidad, oh Dios, tú puedas quitar esa incredulidad, porque tú eres grande y poderoso para hacerlo. Tú puedes quitar toda ceguera espiritual. Tú puedas quitar en esta hora, Señor, esos espíritus de incredulidad, porque tú dices que el incrédulo tiene el corazón malo, tiene el corazón perverso, porque si no creen mi palabra, que crean por la creación, por mis maravillas, por mis hechos. Rogamos, Señor, que tú puedas ayudarlos para que los incrédulos no se pierdan y sus almas puedan ser salvas, que tú puedas darle la fe
Señor, a quitar al príncipe de la potestad del aire que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo. Solo tú lo puedes hacer, Señor, en el nombre de Jesús, porque muchas personas se conocen por su incredulidad. Al tú, Señor, enseñarles esta palabra, esta verdad, y no la aplican. Cuando no la aplican, cuando no la reciben en su corazón, es porque ese espíritu de incredulidad no les deja que crean lo que tú estás hablando, que nosotros mismos nos estamos maldiciendo cuando hablamos el mal, que estamos provocando al infierno con nuestra lengua, que es como un infierno, como un fuego, que por esta boca no puede salir bendición y maldición. Ya lo aprendimos, y en este momento todos los que hemos escuchado esta palabra ya tenemos que haber decidido hablar el bien, hablar lo que Dios le agrada. Aleluya. Vamos a leer la palabra en el libro de Proverbios 15. Seguimos con el libro de Proverbios porque es un libro que nos aconseja a Dios. Es un libro muy hermoso donde Dios nos enseña cómo debemos pensar, cómo debemos vivir y cómo debemos hablar y actuar. Vamos para el capítulo 15. Mire lo que dice Proverbios 15. Dice en el versículo 1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por eso la respuesta amable calma el enojo. La respuesta blanda calma la ira. Pero la respuesta grosera o la palabra grosera o áspera hace subir el enojo, hace subir el furor. La respuesta grosera enciende más la ira, enciende más el furor. Esta palabra la recibimos en el corazón y la meditaremos y la tendremos en cuenta cada vez que el enemigo se levanta en contra de nosotros a través de familiares o de cualquier persona. Por eso en el versículo 2 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los necios son los impíos. Los necios son los que no acatan las enseñanzas de Dios y tienen en poco la palabra de Dios. La oyen y se les olvida, no la aplican. Y los ojos del Señor están en todo lugar. Dice el versículo 3 que los ojos del Señor están en todo lugar. ¿Para qué están los ojos del Señor en todo lugar? Mirando a los malos y a los buenos. Aleluya. Dios es poderoso, grande. Él dice que cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos, pero cuando los necios hablan, solo dicen necedades, solo hablan sandeces, palabras necias.
Y no podemos olvidar que Dios está en todas partes y vigila a los buenos y a los malos. Dios sabe los pensamientos de los malos, sabe sus malas intenciones, sabe de su maldad, pero también sabe los pensamientos de los buenos. Dios vigila los pensamientos de los buenos, porque Dios vive dentro del corazón de los justos y se da cuenta si de verdad amamos a Dios y obedecemos su palabra o todo lo contrario. Si somos como los impíos, como los ignorantes, necios y siempre con malos pensamientos. Dice el versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aleluya. Dios nos quiere decir que las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina, son árbol de vida, son bien recibidas. Esas palabras que brindan consuelo. Pero las palabras dichas con mala intención, las palabras con doble sentido, son quebrantamiento de espíritu, son causa de mucha tristeza, son como unos aguijones que se clavan en el corazón y trae tristeza a la persona que las escucha. Aleluya. Dice la palabra de Dios que en el versículo 5 que el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Pero el necio no recibe la corrección. No acepta que su padre lo corrija porque es necio, pero el que es sabio acepta la corrección porque sabe que cuando Dios nos amonesta, nos exhorta, nos corrige, es para bendición de nosotros. Gloria a Dios porque el Señor nos está corrigiendo, nos está ayudando para que sigamos el camino que conduce a la perfección, a la santidad, que conduce a la gloria de Dios, a la vida eterna, a la protección que Dios quiere darnos siempre, porque Él nos está mirando todos los días, tanto a los buenos como a los malos. Y también dice en el versículo 6 que en la casa del justo hay gran provisión. En la casa del justo está la bendición todos los días, pero hay gran provisión, está la abundancia de alimento, de vestido, de calzado, de dinero, pero turbación en las ganancias del impío. Por eso Dios bendice a la familia del hombre honrado. Nunca le va a faltar nada. Y al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que cuando los sabios hablan, comparten su sabiduría, comparten su conocimiento. Pero los ignorantes no hacen esto, ni con el pensamiento, o sea, los necios. Corazón de los necios no hace eso, porque en ellos no hay sabiduría. El corazón de los necios, en ellos ignoran esta verdad, ignorancia. Y en el versículo 8 nos dice Dios que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, Él no acepta ni la oración, porque la oración del impío, del que tiene el corazón perverso, del que habla mentira, del que habla vulgaridad, grosería, dice Dios que es abominación. Esa oración de los impíos, Él no le escucha. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová.
Él no acepta. Para que Dios acepte algo de los impíos es que se deje ayudar por el mismo Dios, que se deje ayudar por el sacrificio de la cruz que hizo Cristo, que le quitó toda maldad, toda necedad. Se arrepienta, confiesa sus pecados, entonces Dios sí le escucha. Pero mientras no haya pasado por la cruz, mientras no crea en el sacrificio de muerte y resurrección del Señor Jesucristo, no puede orar, no puede adorar a Dios, porque es abominación a Dios, porque no lo está haciendo con la ayuda de Dios. Mire lo que dice de los rectos o de los justos, más la oración de los rectos es su gozo, es su contentamiento. La oración de los rectos, Él se goza, es motivo de alegría cuando los justificados, los que han creído en la predicación de las buenas noticias, han creído que el Señor Jesús está vivo, que murió para perdonar nuestros pecados. Esa oración del que ha nacido de nuevo, del que recibió el poder para poder orar, porque para orar necesitamos del poder de Dios, para cantar necesitamos del poder de Dios, para leer la palabra necesitamos de ese poder que vino de la cruz, del sacrificio, de la muerte y resurrección, porque cuando Cristo murió, Dios nos dio poder, nos dio el poder del Espíritu Santo que vive ahora en nosotros. Por eso ahora que tenemos ese poder, la oración de nosotros es de gozo para el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra viva. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, por estos consejos. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, por quitar toda ceguera espiritual. Gracias, Señor, por darnos comprensión de tu palabra, por darnos entendimiento de tu palabra. Oh, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás edificando, tú nos estás transformando. Por la palabra nos estás santificando, porque esta palabra es como el agua. Oh, gracias, Señor, porque nosotros sí deseamos ser justos, rectos, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Nosotros sí deseamos conocerte más y más. Deseamos caminar en tu reino, entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Oh, gracias, Dios, porque tú en esta mañana nos estás ministrando a todo, te estás llevando toda carga, te estás llevando todo lo que no es tuyo, Señor. Tú estás sanando nuestra alma, estás dándonos sabiduría, inteligencia. Nosotros pedimos en esta hora sabiduría, sabiduría de lo alto, y la pedimos con fe para que Dios nos las dé en abundancia. Gracias, Señor, porque nosotros cuando oramos no dudamos, porque el que duda no recibe nada. Gracias, Señor, porque ese demonio de incredulidad, sabemos que el que coloca incredulidad se llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, como todos hemos aprendido que esos son los nombres de ese espíritu, porque el diablo es espíritu y él manda huestes de maldad para que coloquen incredulidad, para que a pesar de que oramos por los enfermos, tú sigues enfermo. A pesar de que oramos para que Dios te libre de la ruina, sigues en ruina. Y hoy Dios te está dando la respuesta. De pronto te has preguntado, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no he salido de una y viene otra? La respuesta es incredulidad, porque no has confiado en Dios de corazón. Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque cuando viene la dificultad te enojas, dices palabras de maldición, te maldice, comienzas a quejarte, comienzas a aborrecer la oración, la lectura de la palabra, no obedeces a Dios. Ahí está la respuesta. Eso se llama incredulidad, porque la fe
fe se demuestra con las palabras buenas, con palabras dulces, con palabras sabias, declarando las cosas que no son como si fuese, hablando palabras de vida, declarando que Cristo fue a la cruz y te sanó, que Cristo fue a la cruz y te quitó las heridas, el trauma, el dolor, que Cristo te quitó la congoja, la tristeza, que Cristo te quitó ese deseo de venganza, que Cristo te quitó toda perversidad de la lengua. Pero si no muestras por tus actos que eres una persona creyente, entonces hay incredulidad. Pero hoy es el día que hizo el Señor para desatarnos a todos nosotros de ese espíritu de incredulidad, porque a veces creemos muchas cosas, pero hay otras que no creemos. Creemos que Dios sana a los enfermos, libera a los cautivos, pero no creemos que Dios salda las deudas, cancela deudas. No creemos que Dios restaura los matrimonios. No creemos que Dios cambia el corazón de un esposo perverso, de corazón malo. No creemos que Dios es poderoso para librar a los hijos o a familiares que están en maldiciones generacionales, que están en cautividad por la droga, por el alcohol. Dudamos que Dios sea tan grande y poderoso para destruir las obras del enemigo en las personas adictas a la cocaína, a la marihuana y a las pepas que también toman para entrar en un estado deplorable, oh Dios poderoso, en sustancias alucinógenas para cambiarles la mentalidad, para que terminen en locura. No creemos que Dios es sobrenatural y Dios tiene todo el poder para liberar a todos los drogadictos de este planeta Tierra, para liberar a todos los alcohólicos de esta tierra, para liberar a todos los asesinos de este planeta Tierra y las prostitutas de este planeta Tierra. Solo Dios tiene ese poder y nosotros debemos confiar en ese poder y debemos renovar nuestra mente y cambiar la mentalidad. Que todo familiar nuestro que esté en las adicciones de la comida, adicciones del trabajo, adicciones de la droga, adicciones del alcohol, adicciones de hablar mentiras como un hábito, adicciones al sexo, adicciones al juego, a las maquinitas, a los casinos, todas esas adicciones a las compras compulsivas, porque esas son adicciones al tinto, que no pueden ayunar porque les da dolor de cabeza si no se toman el tinto. Todo eso Dios lo sana, todo eso Dios es grande y poderoso para liberarnos, porque Él subió a los cielos y cautivó la cautividad y dio dones a los hombres. Dios nos hizo libres cuando Él fue a la cruz, trajo libertad porque triunfó sobre principados, potestades, huestes de maldad, quebrantó nuestra carne, la crucificó también ahí en la cruz. Juntamente cuando crucificaron a Cristo, nuestra carne que pide alcohol, que pide todo deseo de droga, de compras compulsivas, de adicciones a la Coca-Cola, adicciones al tinto, adicciones a la cerveza, todo eso lo quitó Cristo en la cruz. No hemos creído en ese sacrificio que trajo tanta bendición sobrenatural para todo el que le cree a Cristo que está vivo. Gracias, Señor, porque tú estás ministrando sanidad. Tu poder grande y sobrenatural libera a todos los familiares nuestros de las adicciones. Oh Dios, tu poder sobrenatural trae libertad
para todos los cautivos de nuestra familia y para todos nosotros, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta libertad, por la sanidad del alma y del cuerpo. Gracias, Señor, porque el espíritu de muerte, de enfermedad, de adicciones, de ruina, huyen, porque nos estamos sometiendo a Dios y estamos enfrentando al diablo y Él huirá de todos nosotros. Gracias, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra. Amén y amén. Les saluda la pastora Arlette Slay de Santa Marta, Colombia. Dios les bendiga hoy y siempre. Amén y amén.